Le damos la bienvenida a nuestro amigo de Perú, Denis Cabrera, diseñador gráfico, dibujante e ilustrador, que hace experiencias de contacto, quien nos brindará su ponencia sobre el pasado, presente y futuro, el desarrollo de la conciencia humana rumbo a la espiritualidad. Y esta sería la segunda parte. Desde ya, muchas gracias, Denis Cabrera, por brindarnos tu tiempo y conocimientos, tus experiencias, nuestro de Intimate. Muchas gracias. Ok. Ya. Les agradezco su presencia. Dedico esta exposición a mi mamá que está en el cielo y que me apoyó bastante. Una amiga de Venezuela llamada Génesis, que justamente también de forma indirecta participó de lo que les voy a narrar. Y a mi familia y amigos, ¿no? Las personas que me tienen confianza. Y bueno, la exposición Pasado, Presente y Futuro, el desarrollo de la conciencia humana rumbo a la espiritualidad. En la primera parte mencioné el inicio de mi experiencia que se dio el 10 de octubre del año 2007 con un avistamiento ovni espectacular en la ciudad de Lima. Fue a las 7 de la noche y eso me impulsó mucho, cambió mi vida. Este avistamiento fue como consecuencia del resultado de una respuesta a una petición que hice cuando en el año 2004 llegó a mis manos un libro llamado El Libro Urantia. Ese libro lo estudié por 2 años, me impactó bastante y pregunté justamente a las personalidades que dicen haber entregado esta revelación a un grupo de personas en el año 30 si había verdad en esta información. Fue más o menos ya casi finalizando el 2006. Pasó el tiempo y no sucedió nada. Hasta ese día del 10 de octubre del 2007 que observando el cielo al oeste por el Océano Pacífico, yo estando en el distrito de La Victoria, para mis amigos de Lima van a saber la ubicación rápidamente, ¿no? Justamente estaba casi cerca al cruce de dos avenidas importantes, ¿no? La Vía Expresa y la Avenida Canadá. Y mirando al oeste veo el planeta Júpiter, que en ese entonces se veía grande, inmenso, en cielo despejado, y apareció una estrella gemela, que me pareció extraño que apareciera porque yo veía todos los días en el atardecer el planeta Júpiter. Entonces rápidamente me vino a la mente que podría ser un ovni, pues, ¿no? Y de ahí recuerdo la pregunta que hice, o sea, recordé la pregunta que hice sobre ese libro durante si era verdadero. Y le pregunté, pues, ¿son ustedes? Me vienen a responder en mi mente. Y cuando hago la pregunta mental, la estrella gemela hace un movimiento en arco, se detiene y despega en ángulo, dejando una estela repetida de su imagen. Fue espectacular, fue hermoso. Ahorita lo recuerdo, nunca lo voy a olvidar. Yo dije, mi primer avistamiento, impactante. Y ahí empezó la secuencia. Empecé a tratar de investigar más sobre el tema, empezaron a suceder cosas, hasta que en el año 2015 tuve mi bautizo de fuego, por decirlo así. Viajé a Capilla del Monte a la invitación de un contactado, iba a haber un evento de meditación, presencié los objetos, presencié la presencia que se comunicaba conmigo y prácticamente me confirmó todo. Y esto no fue porque me dejara guiar por las personas que estaban ahí, sino todo fue siempre de índole personal. Y fue increíble. Fue algo tan grande que, imagínense que no me quería retirar de Capilla del Monte, yo quería quedarme ahí, pero tuve que regresar. Y aparte pasaron muchas cosas más. Entre el 2015 para adelante sucedieron cosas que aumentaron el contacto, hubieron psicografías, mensajes telepáticos y después las presencias de estas personas. He tenido salidas fuera de la ciudad, en lugares de provincia y también he estado en Chile, donde me entregaron también algo que se integró a mi cuerpo, que también fue espectacular y tuve
las visiones del pasado, presente y futuro, que justamente me van a permitir aportar un detalle sobre cómo el ser humano ha ido creciendo de a pocos, ¿no? Y que la experiencia humana en la Tierra es muy importante, que hay que vivir la vida con felicidad, que estamos aquí por un propósito muy bueno. La Tierra no es una cárcel, no es un castigo ni nada por el estilo, sino es un regalo y hay que saberlo aprovechar. Y está muy relacionado también, y es importante, a la figura de Jesús de Nazaret. Esto lo digo con bastante respeto con respecto a las creencias religiosas de las personas. El libro Urantia menciona mucho a Jesús de Nazaret y que su verdadero nombre vendría a ser Micael. Con el tiempo, de acuerdo a la experiencia que he tenido con estos años, yo, a nivel personal, yo corroboro que eso es cierto. Y en el año 2018, la presencia, aunque soy una atrevida de mi parte, Micael se presentó justo en esta misma habitación donde estoy ahora, en el año 2018, y prácticamente eso ya me confirmó otras informaciones que previamente me habían dado los guías, ¿no? Con respecto a qué es lo que había hecho Jesús de Nazaret hace 2000 años y la importancia y la relación que tiene en la actualidad con los contactos que tienen todas las personas en el mundo de distinto tipo con criaturas de otras realidades. Todo está relacionado. Ahora, iniciando la exposición, lo importante es recordar como base de que somos una criatura perfecta espiritual que experimenta la realidad material finita o el tiempo y el espacio con un propósito determinado. Entonces, recorre todas las estancias de los universos en todas sus realidades y una de las básicas son la materia, la parte más densa. En ese caso, este ser espiritual perfecto, el espíritu imaginado por lo que nosotros definimos como Dios, es perfecto en creación, por decirlo así, pero no tiene la experiencia de su ser. O sea, no se ha autodefinido exactamente cómo es él. Es un yo soy, una personalidad que está por autodefinirse y descubrirse. Y eso lo realiza experimentando la realidad, el tiempo y el espacio. Entonces aparecemos acá en este planeta, un planeta que ha sido diseñado, sembrado, exclusivamente para que surja una criatura que tenga un cerebro capaz de enlazar ese reino espiritual con el reino material, que vendría a ser ese enlace, el cerebro y la mente. Y una vez que surge una criatura con la capacidad de ese enlace, es que aparece lo que en términos o conceptos nosotros denominamos ser humano. Si esto sucediera en otro planeta y hubiera una criatura de cualquier tipo que llegara a esa etapa, sea un reptil, un ave o un felino, se transformaría en humano dentro de nuestros conceptos cuando se integra un espíritu a su cuerpo. Esa es la base de la experiencia y el propósito en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno nace en el planeta, nace y para experimentar prácticamente no tiene que recordar nada, tiene que ir experimentando y descubriendo poco a poco. Por eso también el interés de aprender de todos los seres humanos y de querer saber más y de buscar la perfección. Entonces, ¿qué sucede? Que cada tiempo, no todas las criaturas, de acuerdo a las características de su cuerpo, van a evolucionar de la misma manera o se van a desarrollar al mismo ritmo. Todos somos distintos, todos llegamos al mismo punto, pero en tiempos o momentos diferentes, pero al final vamos a llegar. Nuestra realidad presente no es tan diferente a las del pasado. A veces uno se sorprendería de lo que me mostraron. Pero sí hay una ligera diferencia. Nosotros estamos mucho mejor que en el pasado con respecto al nivel de confort y comodidad que llegan a más personas. En el pasado ese confort era
mínimo para la gran cantidad de personas y solamente habían pequeños grupos que tenían cierto, no debería llamarlos privilegios, porque también eso sería verlo con los ojos modernos. Es totalmente distinto. El pasado, o la forma de vida, o cómo veían la vida, o cómo estructuraban las sociedades, es totalmente diferente a como piensan los historiadores de ahora o las personas que tratan de comparar nuestra historia moderna con los ojos de la, historia, de la visión moderna a la del pasado, porque no es igual. Eh, había más pobreza, por decirlo así, ¿no? Pero de todos modos había más equilibrio, había más respeto. Entonces eso era lo que se buscaba al principio. Cuando menciono que aparece el primer, la primera criatura que puede recibir a un alma humana, aparece el primer ser humano, de acuerdo a la información que entregó el libro Durantia, y después con lo que yo he consultado y después con lo extra que me han dado a mostrar, el ser humano prácticamente surge al norte de la India, ¿no? Lo que venía a ser casi la actual Pakistán. El ser humano no era hombre moreno, era un hombre, tal vez de una tez un poco oscura, pero no muy oscura. Era de rasgos asiáticos, o sea que los que mantienen la esencia física del hombre original es prácticamente la persona asiática. La variación de la pigmentación de piel y todo es una mutación posterior. Y aparte que el ser humano al inicio también no es como lo pintan las reconstrucciones de los antropólogos, ¿no? Todo lo que han hecho. El ser humano cuando surge como humano es sorprendente, era bien peludo, era como un monito todavía, pero ya tenía una sensación distinta, comprendía la realidad, interpretaba las cosas y fue desarrollándose gradualmente. ¿Dónde viene la gran diferencia y el choque justamente que hablan del famoso eslabón perdido? Es de que hace 500.000 años llegan los que han supervisado el desarrollo y evolución del planeta y saben que hay una criatura que ya tienen, que puede recibir un alma, mandan a los maestros. Estos maestros, para que empiece el desarrollo mental, conciencia y espíritu, llegan al planeta hace 500.000 años. Conforman un lugar o centro de cultura en el lugar donde el clima era propicio, favorable, y en ese momento, en ese entonces, era la zona del Medio Oriente, lo que ahora es Irak. La ciudad o lugar de centro de cultura que ellos crean está ubicado y sumergido ahora en lo que es el Golfo Pérsico. Y las leyendas de ese centro cultural que se mantuvieron durante mucho tiempo llegan a nosotros gracias a las tablillas sumerias o de Mesopotamia, donde se menciona la ciudad de Dilmun, que venía a ser el paraíso en la tierra en ese entonces. Es la única referencia que queda de ese recuerdo de muchos años de ese lugar. Y al mencionar esto es que la cultura es sembrada, o sea, no es natural. Cuando llegan estos humanos, o sea, estos seres del espacio, o estos hermanos de las estrellas, no llegan como los extraterrestres con sus propios cuerpos, no. Integran el mundo en cuerpos diseñados, tomando el código genético del humano originario o del planeta y les hacen unas ligeras modificaciones. Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia. Son iguales, tienen bastante vello, pero son más erguidos, más altos, pero menos vello en el cuerpo. Posteriormente, se supone que estos maestros solamente venían a enseñar, a asumir la fisionomía humana para que no tuvieran miedo, hubiera una facilidad de comunicación. Trasladaban a los más jóvenes y, digamos, más hábiles en algún aspecto a su ciudad, les enseñaban
por mucho tiempo crecían estos niños y los regresaban a sus pueblos o comunidades o lugares donde habitaban. Y estos eran los que enseñaban a su entorno. Y eso ha sido lento, lento, lento y gradual. Y esto indica también un detalle que en la historia es algo confuso, que nunca existieron edad de piedra, edad de hierro, bronce, todo, no, todo se ha debido a que como la cultura ha salido de un solo foco, se ha ido extendiendo lentamente, lentamente, ¿no? Entonces los lugares donde no llegó todavía la cultura estaban atrasados, pero posteriormente ya llegaron con la información del manejo de metales, de los vegetales, de la agricultura, del control de los animales como la ganadería, ¿no? Entonces, casi ha sido, si se ve el sentido del tiempo, ha sido prácticamente al unísono todo, ¿no? Pero ha demorado en extenderse porque todo tomaba su tiempo. El humano primitivo, de todos modos, demoraba en aprender. ¿Cómo enseñarle a una criatura con un cerebro en desarrollo que tiene un alma inmortal? Justamente así como uno se ejercita para sacar músculos, levantar pesos o correr, los ejercicios para el desarrollo de la mente y el entendimiento de nuevos conceptos será pues con repeticiones de gestos, actos o sonidos, ¿no? Y es así que para que el ser humano vaya haciendo una idea de que pertenece a un mundo espiritual o que lo puede entender, empiezan los ritos, los cánticos, todo en forma simbólica, para que vayan haciéndose una idea, puedan visualizar una realidad que no pueden ver así nomás, ¿no? Y así pasa el tiempo. Eso ha sido hace 500.000 años. Pasa el tiempo, sucede un montón de cosas, sucede lo que sale en los mitos antiguos que se habla de la guerra del cielo y la tierra, los ángeles y demonios, y es cierto, hubo una rebelión en el planeta, y se rompe un orden que tenía que haber, un proceso lento, se quiso acelerar, esa fue la causa de la rebelión, y se le entregó mucha información, más de la que podía asimilar el cerebro del hombre de ese tiempo. Entonces se generan confusiones, interpretaciones erróneas, y aún así avanzan, pero hay confusión de todos modos. Ahí es cuando surgen pues los privilegios, el control, forzar por la fuerza a aceptar nuevas ideas y este tipo de cosas. Antes no era así, antes era gradual, se respetaban los tiempos, pero de ahí se aceleró todo. Pero aún así la civilización se construyó. Pero estábamos aislados de los circuitos del universo, de los otros mundos, el planeta aislado. Y los rebeldes que podían vivir, o sea, los guías o custodios que estaban a cargo de nosotros, como no podían salir del planeta, sus cuerpos también iban a llegar un momento de deteriorarse y morir. Entonces ahí es cuando procrean con las hijas de los hombres, pues, ¿no? De los humanos, con las mujeres humanas. Y aparece pues un nuevo tipo de hombre y todo, ¿no? Ahí es donde viene pues la gran confusión de los antropólogos, ¿no? De decir que es raro que el ser humano haya dado un salto evolutivo tan pronto, ¿no? Y aparezcan un montón de ramas de homus prehumanos, ¿no? Y hace 35.000 años llegó, siempre de acuerdo al orden establecido en el universo y cómo se desarrollan las criaturas experimentales en los planetas, llega una pareja que les denominan los elevadores biológicos. Estas personas aportaban un nuevo código genético, una mejora para que el desarrollo del cerebro se dé mejor y aparte que el cuerpo soporte los cambios del planeta de forma adecuada, ¿no? Eso fue hace 35.000 años y de ahí surge la leyenda de Adán y Eva. Por eso ellos llegan hace 35.000 años y empieza otra etapa de la historia. Aquí esta introducción se da porque acá es donde viene una parte importante del tema y donde viene a tallar un personaje que mencionaba hace un rato, el ser que vivió hace 12.000 años acá en la Tierra.
Los elevadores biológicos tenían que introducir su código genético de forma gradual, tenían que reproducirse primero ellos y sus hijos tenían que posteriormente llegar a un número determinado para después mestizarse con el humano general, ¿no? El humano autóctono. Y así empezó pues el mestizaje gradual, ¿no? Prácticamente la sembracultura y el aporte genético de los elevadores biológicos se dieron siempre o partieron del Medio Oriente para el resto del planeta. Una parte de ese mestizaje llegó hasta la parte del Asia, donde ya habían hombres primitivos que no conocían nada de estos maestros y los veían llegar y aprendían. Y se empezaba a formar la civilización rudimentaria de una cultura. Eso ha sido de 35.000 a 10.000 años, ya se había mejorado bastante el humano, ya tenía un orden establecido, tenía una religión, que justamente la religión parte para enseñar al hombre que pertenece a una realidad más amplia fuera de este mundo, pero digamos con un lenguaje, conceptos muy básicos, ¿no? Y también que aprendan a controlar su entorno, a transformar. Entonces, hace 12.000 años, y aquí empieza el tema, existía ya dos tipos de civilización muy avanzados, donde ya se podría decir que vivían, si les damos una comparación moderna, pero sin internet, sin máquinas eléctricas, pero con un confort y un desarrollo muy avanzado para su tiempo, se dieron en dos zonas del planeta muy importantes. Uno en la cuenca mediterránea, con unos navegantes, que posteriormente de ellos surge la leyenda de la Atlántida, que no fue solamente una ciudad, sino fue todo como una especie de corporación, ¿no? De puertos y interlazados y todo, ¿no? Y lo del Medio Oriente para el Asia, que abarcó todo lo que es la India, el Tíbet, Bangladesh y una zona que era un paraíso también en ese entonces, que se conocía como Moacalá, que era como una especie de península gigante que estaba muy en lo que hoy es Tailandia, Laos, Vietnam, Singapur. Ahora son islas separadas, pero eso antes estaba por encima del mar. Sí. De las fotos que tú me compartiste, ¿hay algo que quieras que yo muestre ahora? ¿O? Tenés cerrado el micro. Hay un mapa que dice que se ve Indonesia, Myanmar, hace 12.000 años. Ya, ese es de la India, hay otro más. Ese de ahí. En ese mapa se ve que, digamos, he hecho una recreación de cómo se veía el perfil de lo que era la India y lo que era pues Moacalá. Moacalá es donde estaba lo que es Tailandia ahora, Laos, y era una zona muy fértil, y se llamaba Moacalá porque había muchas aves, muchos como parecido a los pavos reales, y eran unas aves gallináceas, que eran muy codiciadas por sus plumas y por su carne. En ese lugar como la sociedad era distinta a la de nosotros, porque allá se respetaba a la gente que tenía información, porque eran provenientes de los dioses, ¿no? O eran descendientes de los dioses. Entonces, digamos, los lugares donde se establecían los templos y donde trabajaban estas personas que revisaban las estrellas, eran lugares muy preparados, construcciones más sólidas, pero el resto de la gente vivía de forma más sencilla. Los templos al principio no eran diseñados, por ejemplo, en esa imagen se ve el templo de las 7 torres, que es justamente donde se desarrolló el personaje que he visto y que me menciona que vivió hace 12.000 años en ese tiempo. Esta persona se hace llamar Amenemhat, que vendría a ser pues una persona que
pertenecía al círculo de sabios y a la vez sacerdotes de ese tiempo. Esos templos eran pues como computadoras, esa Megnecat. Ese es un boceto que hice tal y como se me presentó y lo vi de forma holográfica. Y siempre rodeado de las mariposas azules, que es la señal que indican que él está cerca, ¿no? Esa es la mariposa azul. Y entonces el desarrollo espiritual del ser humano ha sido lento. Los focos de cultura o los templos estaban las personas que estaban capacitadas y enseñadas, pero el resto de personas todavía no accedían a la poca información que podían entender y aceptar, porque estaban ocupados en sus quehaceres para alimentarse, ¿no? Los cultivos, la cría del ganado, la construcción de sus acueductos, pero en la parte espiritual iban progresando lentamente. Y es por eso que cuando, a medida que crecían las sociedades, se creaban los conflictos. ¿Por qué se retrasaba mucho el avance de las culturas? Porque si de repente el enemigo atacaba el templo o mataba a los sacerdotes, mataba la cultura. Y si sobrevivía al resto de la población, se quedaban pues con lo poco que tenían de información y tenían que empezar de nuevo. Y en ese mapa se ven todos los focos culturales que existieron hace 12.000 años. Hay bastantes templos, está lo que vendría a ser el templo de la madre. Hasta el mismo Mohenjo-Daro, la base, porque el Mohenjo-Daro que han encontrado es un poquito ya casi las finales posteriores, ¿no? Pero de todos modos pertenece a un círculo de focos de avance cultural fuerte que vieron, y que serán muy similares al de Moacalá, que está sumergido. Y Moacalá vendría a ser el foco cultural que influenció esa parte del Asia hasta llegar a la costa de sur de China, llegar a lo que es Corea del Norte, a Corea, mejor dicho, y que en ese entonces estaba unido con la isla de Japón. Era una época donde había llegado a una etapa de armonía y paz, había mucho comercio, era propicio para, digamos, transmitir ideas por los caminos, el comercio, y era una buena etapa. Se podría decir que fue una de las mejores etapas de la historia humana. Pero ¿qué sucedió? Hubo un evento planetario, algo que escapa, digamos, al control humano. Aunque este evento planetario de todos modos fue anunciado, fue advertido, así como en las leyendas que llegan a nosotros, ¿no? De que llegan los dioses a alertarnos de peligros. En este caso fue igual, porque los sacerdotes o los que tenían el conocimiento o la ciencia, al igual que los contactados modernos, ellos también tenían ese tipo de enlace. No era que los extraterrestres se acercaran y lo vieran toda la comunidad, no. También siempre respetaban los espacios humanos, porque buscan, y hasta ahora, en la actualidad, buscan que el humano se desarrolle naturalmente. A nosotros nos entregan una información que solamente abre la mente y crea posibilidades, y de ahí el hombre solo lo vuelve a redescubrir, ¿no? Porque en un primer momento las informaciones que entregan a la gente, bueno, sobre todo en la época moderna, no son aceptadas de buenas a primeras. Posteriormente toman un valor a medida que se agrega nuevo conocimiento y se corrobora los mensajes entregados y ese tipo, ¿no? de información. Ese evento planetario generó una preocupación. Entonces la gente que tenía conocimiento de esto empezaba a preparar a la gente a que construyera refugios subterráneos, que almacenara alimentos y que se preparara, ¿no? Pero dentro de lo que podían, porque recuerden que en ese entonces las vías de comunicación y todo hacía lenta los enlaces. Uf. Entonces,
¿Cuál fue el evento planetario que sucedió y que frenó un poco el avance cultural, de conciencia y espiritual de la humanidad? Fue la caída de una piedra del espacio. Ahora, esta piedra del espacio no es como el asteroide que ahora están anunciando que tiene la posibilidad de estrellarse o impactar en el planeta. En este caso, de acuerdo a la información que me han entregado, esta sí es una información totalmente distinta. A lo mejor por ahí, dentro de alguien que está relacionado al contacto, tenga alguna similar, no conozco. Hace un tiempo que no, eso sí no lo tengo claro. El planeta había atrapado en su gravedad a una piedra del espacio. Esta piedra se había vuelto como una especie de segunda luna y orbitaba la Tierra. Pero esta órbita fue perdiendo, ¿no?, su fuerza o su ángulo, y prácticamente llegó un momento donde la atracción de la Tierra ganó a la suya y fue atraída al planeta. Y al final terminó impactando en el planeta, ¿no? Esta vez esta piedra cayó en la parte sur de lo que ahora sabemos que es Australia, ¿no? Y generó pues un daño no visible para el resto de la humanidad, pero sí afectado en lo que es el clima. El impacto de todos modos generó un ligero movimiento del eje terrestre, ligero, muy ligero, pero lo hizo, y este ligero movimiento del eje generó un cambio importante en el clima. Entonces, las zonas que antes eran fértiles se empezaron a desertizar. África, lo que es el desierto de Sahara, era un vergel, igual que el Medio Oriente también era un vergel y se empezó a desertizar. Y ya vemos cómo está en la actualidad, ¿no? Son zonas desérticas. La península arábiga también era como una selva, tenía bastantes ríos, lagos, y ahora es un lugar totalmente seco y árido. Y una cosa que sí me dijeron es de que si hiciera arqueología en esas zonas desérticas, encontraría en parte de esa historia humana que se ha perdido. Pero lamentablemente, o digamos, por unas situaciones del destino, esas zonas que se podrían investigar arqueológicamente se hacen imposibles porque son zonas conflictivas. Son zonas donde hay guerras o hay zonas donde la gente es muy, muy recelosa y no permite el ingreso de otros, ¿no? Este evento planetario generó cambios climáticos graduales y empezaron las migraciones. Claro que también hubieron enfermedades y todo se trastocó. Esa paz, ese desarrollo se impactó. La gente pues rogaba a los dioses que trajeran ayuda, salvaguarda, ¿no? Pero los dioses lo único que podían transmitir eran mensajes de información para que pudieran sobrellevar eso. Pero el detalle está en que no pueden intervenir. No pueden intervenir. Directamente no. O sea, que saquen una población y se lo llevan a otro sitio no está permitido. Los seres humanos tienen que desarrollar y salir adelante por sí mismos. El único apoyo es con los mensajes, porque son de forma indirecta y llegan a la mente del humano, ¿no? Para que él mismo actúe. Mengele sabía de esto. Él peregrinó. Antes que sucediera la caída de la piedra, peregrinó. Él salió, él vivía en el templo de las 7 torres, había nacido ahí, había sido instruido ahí, pertenecía a ese templo. Así algo muy parecido a lo que sucede en algunos templos en África, donde sus sacerdotes están de por vida ahí. Mengele casi era de forma similar, él no podía salir de ahí. Pero a raíz de estos contactos él tuvo que peregrinar. Tenía que, primero, se dirigió a la parte norte, el Tíbet, porque el templo de las 7 torres estaba ubicado en lo que ahora es Bangladesh, ¿no? Y tenía que subir al Tíbet. En el Tíbet estaba, digamos, el mayor registro de información de
que habían dejado estos seres del espacio, ¿no? El custodio de los descendientes, de sus colaboradores, ¿no? Que ya eran humanos. Entonces rescata información y empieza a peregrinar, transmitiendo la nueva información, los nuevos conceptos de la divinidad, para poder alertar también a la gente que se prepara para los cambios que iban a haber. Y después empieza a peregrinar por la India, regresa al Templo de las Siete Torres y se va para la parte del Asia, lo que es China, y lo que pues es Corea y Japón. Y desde su influencia de él, posteriormente vienen mejoras en los cultos religiosos, porque la religión está muy relacionado al control de la información y la transmisión para la gente sencilla y común, ¿no? Porque todo el mundo se ocupaba en su vida cotidiana, muy importante, ¿no? Para desarrollar el conocimiento o el desarrollo espiritual uno necesita mucho tiempo libre. Y generalmente en ese momento, en esos tiempos, el tiempo que disponían era muy pequeño, muy limitado. Por eso los momentos de reunión, que ahora podríamos decir que como una analogía moderna, como cuando a un católico le dicen el domingo tienes que ir a misa. Allá era igual, había un día en específico donde se reunían todos justamente para escuchar un poco más de Dios, aprender algo más de Dios. No era como ahora, ¿no? Que ahora se repite una misma liturgia, no, allá era un recordatorio de dónde venimos y una nueva información. Y así se iba dando gradualmente. Entonces, la religión, como nosotros la entendemos ahora, era muy distinta en ese entonces. Por eso iban creciendo gradualmente las personas, lentamente, pero iban avanzando. Megnecat crea con una especie de... No solamente era él tenía pues unos discípulos, ¿no? Que eran misioneros, y él distribuía a los misioneros a lo largo del territorio, ¿no? De todo lo que es esa parte del Asia, porque él solo no lo podía hacer, pero él era el incitador o el que impulsaba, porque él era el que había recibido el mensaje. O mejor dicho, como dicen, había sido el que había escuchado la voz de los dioses. Esas son las palabras correctas. Y esto se llevó su tiempo, ¿no? Entonces, la roca impacta hace 12.000 años, cae en el mar, genera el movimiento del eje de la Tierra, ligero, no como a veces dicen los científicos que la Tierra se volteó, no, fue ligero, pero ese ligero movimiento ya modificó todo el clima. También deja la esperanza, ¿no? De lo que viene después de lo que va a suceder, ¿no? Indica las posibilidades y sus misioneros también transmiten esas mismas posibilidades. Y de ahí él no puede hacer más. Él sabe lo que viene después y con todo su esfuerzo empieza a ver los primeros cambios en el clima del planeta hasta sus últimos días que muere, ya de ancianidad. Y él no muere en su tierra, él no muere en el templo de las Siete Torres, él justamente muere en la parte del Asia, la parte de lo que es Corea. Ya no llega para más y ahí quedó, él fallece, considerado como un ser, lo vuelven divino, ¿no? Lo vuelven como un pequeño dios en su recuerdo, porque así se formaban las deidades en el pasado, ¿no? Las que dicen que los mencionan como superhombres, se vuelven dioses, eran porque era el recuerdo de los hombres notables, ¿no? Del pasado. Y de ahí ya la historia deformaba gradualmente sus dotes o lo que había entregado y ya se exageraba un poco, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero siempre esa idea partía de alguien real. Por eso los dioses, tanto que se mencionan en el panteón egipcio, sumerio, no son invenciones o no son fantasías, ¿no? Sino que son recuerdos ya un poco deformados de personas que existieron,
que fueron reales y que tuvieron un papel muy importante en su tiempo para la civilización que ellos tenían. Y Amenecat muere, pero preparó a la gente para eso que se venía. Algunos escuchaban, otros no, como ahora sea nosotros que escuchamos los mensajes de las personas de otras realidades, las transmitimos, nos reunimos los que estamos interesados y el resto vive su vida cotidiana. Es similar, así ha sido en el pasado también. Claro que había un poco más de respeto hacia la voz de los dioses. Ahora no es igual, pues no, ahora hay una corriente que cree que todo esto es algo absurdo, ¿no? O que es una fantasía o son mitos, pero no tiene nada de mitos. La idea actual o que se narra esta historia de Amenecat es para recordar de que se está repitiendo la historia y simplemente lo que podemos hacer nosotros es transmitir el mensaje positivo de esperanza que llegue de forma más simple, sencilla a las personas en general que están muy ocupadas con la vida, que es normal, que tienen que experimentarlas, y que el desarrollo espiritual se da de forma gradual y por aceptación personal. Cada persona que empieza a buscar un conocimiento nuevo es impulsado por su propia fuerza interna y su duda, no su hambre de verdad. Y se da el tiempo para eso. Por eso, cuando dicen, pero ¿por qué pierdes el tiempo leyendo estas cosas o buscando estos sitios o yéndolos a buscar a ellos fuera? Porque hay un propósito. Y lo bonito es de que así como me han mostrado ese pasado, también me han mostrado el futuro. Si yo lo veo desde este punto de vista, diría que veo complicado que nosotros salgamos adelante, ¿no? Hasta surge un pequeño aire o tufillo de pesimismo, pero no. Justamente al estar acá y conversando con ustedes es justamente la prueba de que la esperanza está ahí y que se va a cumplir lo que me mostraron del futuro. Que logramos superar todo, llegamos a construir una civilización avanzada, el futuro es hermoso, el futuro no tiene ninguna comparación con lo que pensamos ahora, ni siquiera el más fantasioso escritor de ciencia ficción puede describir esa realidad, porque la mentalidad del hombre es totalmente diferente. Los gustos o lo que traen o lo que se dedican o a lo que le dan importancia es totalmente diferente. No es igual. Si yo fuera a ese futuro, yo me sentiría incómodo porque no encajaría para nada. Entonces, porque mi mente o mi formación está muy atada a esto, yo soy conflictivo, o tengo algunos rasgos de carácter que en ese tiempo ya no existen, o sea, no, no se da la oportunidad de que se desarrolle algo negativo. Y más bien el interés está en seguir aprendiendo más de la realidad y de las criaturas del espíritu. Por eso llega un futuro, que en el mismo libro Durante también lo denominan luz y vida, y que yo considero que es la palabra correcta. Cuando se llega a esa etapa, recién podemos salir del planeta y hacer los trabajos de voluntariado como hacen los guías con los que se contactan con nosotros. Haremos lo mismo para otros mundos que empiecen su desarrollo. Y así es una cadena hasta que el universo se complete y sea perfecto, porque estamos integrados en un universo que también está evolucionando. Tiene un propósito, va a llegar a ser algo que está más allá del alcance de nuestra propia mente. Denise, tengo unas preguntas en el chat y comentarios. ¿Te parece hacerlo ahora? Sí. ¿Sí? Por si no se me escucha bien, te pediría cerrar tu micro. Ya, voy a apagar. Para que no se me escuche con interferencia. Gracias. Bueno, Realidad OVNI pregunta, si tienes evidencia, ¿puedes mostrarla, por favor? Lo que estamos viendo es muy similar a Pangea. Y lo segundo que comenta es,
confirman que el asteroide 2025 PT5, que está cerca de la Tierra, es de origen lunar. La gran roca fue descubierta en agosto del año pasado y permaneció temporalmente bajo la influencia de la gravedad terrestre. Eso, Denis. No sé si repito la pregunta. Ahora, ahí. Probarlo. Esa es la parte complicada. A Megnecat se me presentó de forma holográfica, no ha habido otra persona que lo haya visto. Uy, se cayó no la haya visto. Pero hay un detalle que sí, que también yo lo pensé, que iba a ser una complicación, fue que me dieron algunas pautas de lo que iba a suceder en el futuro y que cuando fueran sucediendo indicarían pues que sería como el apoyo, el soporte hacia lo que estoy diciendo, de que justamente es muy difícil que me crean porque no tengo una prueba tangible, no tengo una fotografía de Megnecat. Lo que sí me dijeron y me dijo también a Megnecat es que la arqueología y la base tecnológica va a permitir que lo que se está diciendo aquí en este momento se va a poder verificar. O sea, en este momento se podría decir que mi credibilidad solamente está en que estoy narrando una historia, ¿no? Y ellos dijeron muy claramente, porque ese también fue mi temor, de que ese es tu papel, porque se supone que la idea es que esto abra la imaginación de las personas y despierte el interés, ¿no? De buscar, de saber más y de dudar. Eso es importante, dudar. Cuando yo narro la historia de Amennecat y hago un símil con lo que está sucediendo de forma muy similar ahora, próximo a un evento planetario, es porque es para que uno recuerde su parte espiritual, que en el pasado también se hizo igual y que esos se sobrepusieron, sobrevivieron, salieron adelante. O sea, que no tengan miedo y que de todos modos el enlace espiritual que en el fondo, muy en el fondo anhelamos, se va a dar. Creo que lo comenté en la anterior exposición. Uno de los tantos mensajes que llegué a publicar también en el Facebook y en mi página donde publico las experiencias, era de que en el 2017, previo de que ya me mostraron que en el planeta iba a caer una piedra, un asteroide, pues yo digo piedra, pero es un asteroide que va a caer en el planeta de nuevo. Estos, digamos, de los que tantos han caído y a veces no nos hemos dado cuenta, este va a ser un poquito más grande y va a generar, digamos, un ligero daño más perceptible. Yo no sabía cuándo iba a ser. Ya se escuchaban rumores del 2027 y todas esas cosas, ¿no? Tanto en libros como Caballo de Troya, otros temas más, ¿no? Unas leyendas por ahí. Y me dieron una pauta como para reflexionar también. Me dieron un mensaje. El año 2023, 2025 y 2027 son 2 años hito en la historia de la evolución de conciencia humana. Uno de los años va a representar cambios en su visión de la economía y la religión. Otro va a ser un cambio radical a nivel de la política de todo el planeta. Y el tercero va a ser el evento planetario. No hubo un orden establecido por cada año, así que yo tenía que esperar para ver cómo era el orden. Esto fue en el año 2017, con expectación y todo, porque se dieron otros mensajes que sí se cumplieron, como la muerte de Fidel Castro, el terremoto que hubo en Cuba, todo eso ya lo había publicado antes, ¿no? Entonces, este era el mensaje que estaba esperando como para una pequeña confirmación, ¿no? Que sea un soporte de la información que me entregaron tiene un poco de validez, ¿no? Para quien duda.
el 2023, a raíz de la pandemia que se dio entre el 2019 y 2021, se modificó todo el esquema de la economía mundial, las formas de trabajo y todo, ¿no? Y afectó también la economía, una recesión general, que se sintió bastante en el 2023, se hicieron ajustes, y la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Que también mueve en todos los aspectos una nueva forma de economía con respecto a esa nueva herramienta. Y yo estaba impactado por eso, que dije, si el 2025 es de grandes movimientos políticos y hay una posibilidad de un conflicto o tensión bélica a raíz de eso, en el año 2027 entonces viene a ser, como dice, el evento planetario, o sea, la caída del asteroide. Ahora yo expectante y controlando desde el inicio del 2025, estamos en febrero y hay un montón de noticias que indican pues, que hay un montón de revuelo político a nivel mundial. Y estamos comenzando el año, o sea, vamos a ver qué sucede. Entonces, esa sería una de las formas que podría yo tener de darle cierta validez a la información que me han entregado, ¿no? Aparte de que tengo fotografías del ovni, de unos ovnis que tomé en Marcahuasi y todo, pero eso no tiene mucho que ver con Amennecat. Pues no, Amennecat eh, pertenece al mismo círculo de voluntarios que trabajan para la elevación de conciencia del planeta, pero no tiene nada que ver con los otros visitantes de otros mundos, ¿no? Yo tengo una duda con respecto a Amennecat, si pertenece a la Hermandad Blanca o por qué todavía se mantiene en el planeta ayudando si fue humano antes, ¿no? Esa es una duda que tengo. Pero la información ayuda a preparar, ¿no? A mantener la esperanza de que más adelante, a pesar de lo que venga, la humanidad se recupera. Cuando hubo el cambio climático y se dio entre los 10.000 a 8.000 años que afectó toda la región, se perdió mucha información, mucha cultura, pero la humanidad volvió a empezar, renació. Una cosa muy interesante que ya en cierta manera se está confirmando es que las pirámides son más antiguas de lo que piensa la arqueología. Se podría decir que los mismos egipcios prácticamente del 7000, del 6000, prácticamente la volvieron a redescubrir, porque el sitio donde estaban construidas las pirámides era también un vergel, era verde, y había un río que circulaba alrededor, que a lo mejor ese río ha sido pues el que facilitó el transporte de los materiales que permitieron la construcción de esa pirámide. Y hace poco me enteré, pues no, se puede buscar en internet que gracias ahora al mapeo desde el espacio del planeta se ha descubierto que justamente alrededor de lo que eran las pirámides de Egipto hay un cauce de un río, claro, ya desaparecido. Al igual que en el desierto del Sáhara, ahí están los cauces de ríos y lagos que han habido antes ahí. Y aparte también las tallas, los geoglifos que indican que hubo una gran variedad de fauna, ¿no? Y hasta botes en un lugar desértico. Entonces, esa es también otra parte de las pruebas. Y una cosa muy interesante también, ¿no? Que para las personas que mantengan la duda y ojalá, sí me dijeron que yo iba a poder ver en vida algunos de esos descubrimientos que iban a corroborar lo que estoy diciendo, es que gran parte de la historia humana de ese pasado, de hace 10.000 años, está tanto en lo que son las partes de Afganistán, Uzbekistán, esas zonas del Asia, en el Mediterráneo están sumergidas en todo lo que es la península ibérica, en las Islas Baleares, en la parte de Sicilia, parte del norte de África, la parte sumergida de lo que son ahora las islas griegas. Antes eso estaba por arriba, no eran islas, eran casi como un continente también. Y si cuando se mejore la arqueología submarina van a desenterrar justamente estructuras en muchos casos de roca, ¿no? Y la característica de estas estructuras van a ser de que van a ser medias circulares, sobre todo las del Mediterráneo, porque son justamente la forma como construían sus estructuras, ¿no? En forma circular, concéntrica, que nada. Por eso los navegantes tenían ese diseño en forma circular. Y eso se mantuvo.
Denis, hay un compañero que hace un comentario al respecto. Te lo leo. No sé si tengas que cerrar el micro. Ahí. Hallados, indicios de una antigua vía fluvial junto a las pirámides de Egipto. Un tramo. Ay, perdón, que se me corrió. Un tramo de 64 kilómetros de un antiguo brazo del Nilo podría explicar por qué los antiguos monumentos se construyeron en el emplazamiento donde lo hicieron 17 de mayo del 2024. Y luego comenta también que el río antiguo fue nombrado Rama Ahramat, que en árabe significa vía de las pirámides. Los vestigios surgieron que se extendió a lo largo de 100 kilómetros y fluyó de manera paralela a la cadena de construcciones milenarias, desde el oasis del Flayún en el sur hasta la meseta de Giza en el norte. El hallazgo del fluyente de Ahramat no solo es crucial para nuestra comprensión de por qué se construyeron las pirámides en estas áreas geográficas específicas, sino también para comprender cómo y quedó cortado ahí, pero bueno. No sé si quiere completar el compañero que escribió, Realidad OVNI. O puede abrir micro también. Ahí está. Sino también para comprender cómo la población antigua accedía a las pirámides y la construía, menciona la investigación. Gracias, Realidad OVNI. Una de las experiencias que yo tuve, justo, eso ha sido después de Capilla del Monte, en el año 2015, pude ver justamente el aspecto de la pirámide. Uno de estas personas, estos guías, un tipo muy alto, esto se podría decir que podría haber sido como una especie de sueño vívido en meditación. Me lleva justo, por eso también me sorprendió, ¿no? Entender posteriormente la información, porque la información de Amennecat fue posterior a esta visión que hasta la dibujé. Espero que en otra oportunidad le pueda compartir las imágenes, no las tengo ahorita. Dibujé vi las pirámides, no vi las pirámides, vi una pirámide, solamente una pirámide. Esta pirámide era prácticamente como si fuera blanca, porque era lisa. O sea, las piedras tenía placas de piedra que lo hacían brillar como de mármol, pero no era mármol, se veía bien claro, brillaba. Todo el alrededor era con vegetación, se veía el río, y sobre todo sobre la base, una parte de la base había una entrada, o sea, que había como un paso a desnivel y una entrada. Recuerdo que me llevó por esa entrada, pasé, era de cierta manera un poco amplia, a un salón. En el salón había como una mesa de piedra circular, como un cilindro, pero era una piedra. Todo era piedra, se veía polvo, ¿no? Pero ordenado, ¿no? Y en la piedra, el ser, que la verdad ahora que me pongo a pensar, nunca lo vi mover las piernas. O sea, era como si se moviera así, como un fantasmita, ¿no? Porque no movía los brazos tampoco, siempre los brazos los tenía pegados al cuerpo, con la túnica blanca, grande, hasta los pies. Se puso al lado de la mesa y era como diciendo que me acercara para recoger algo. Al acercarme, yo, pues era pequeñito, pues, la mesa me quedaba muy alta, yo se parece que al de mi cuello, pues, ¿no? Y yo era como si fuera un niñito que se levanta para mirar así. Y en la mesa había una llave de metal dorada. Y tenía una forma muy similar a las llaves ¿no? De esas antiguitas, ¿no? Con sus dientes grandes, todo. Dorada, muy bonita. Y me la entrega y me da a entender, pues, como que es lo que va
como un simbolismo de una apertura. Y hasta ahora recuerdo también esa imagen. Y me entregó la llave. Y terminó la experiencia de ese lugar. Creo que la llave fue lo que posteriormente ya me permitió, y eso supongo ahora, cuando se me entregó la información de entre el 2016 al 2019, ¿no? Que fue todo, digamos, ya más secuencial, en fragmentos, no fue todo de golpe, todo ha sido en ciertos momentos, hubieron meses que tampoco recibía nada, era como para que vaya asimilando y vaya buscando en libros para ver si había algo que se relacionara a esa información, ¿no? Y en cierta manera yo sí, revisando libros, he visto que sí hay bastantes cosas que podrían confirmar lo que me han dicho. Pero lo que avalaría la información que me han entregado y lo que me han mostrado, porque no solamente es que me hayan contado, sino es que ellos muestran las imágenes como una película, como si fuera, pues uno estuviera viendo su película de Ben-Hur, ¿no? Pero no, pues es como si uno estuviera por encima y lo ve todo, ¿no? Ve cómo se mueve la gente, ve sus ropajes, ve cómo actúa. Por decir lo que yo puedo decir de la experiencia de lo que les menciono de la civilización de hace 12.000 años, los lenguajes de ellos sonaban como chasquidos, no se sentían las vocales, eran como palabras, podría decir como palabras consonánticas, ¿no? Y en mi búsqueda he encontrado que en el África hay tribus que se comunican con un parecido, una forma parecida como escuché cómo se comunicaban esas personas en el pasado, como chasquidos, con la lengua, así, y así era el idioma, hablaban así, unos sonidos distintos. Por eso Megnecat es una forma que yo lo puedo pronunciar tomando las palabras consonánticas que construyen su nombre, porque ellos tenían sí tenían escritura, tenían un tipo de grafía en ese entonces, hace 12.000 años, o sea, hubo escritura hace 12.000 años, porque en esa organización que tenían hacían registros, o sea, la escritura aparte siempre a partir de el orden y los registros y el control, ¿no? De cada cosa, de las estrellas sobre todo. Y el nombre es, si uno cuando me presentó su nombre me lo escribió en las consonantes de nuestro alfabeto, lo que yo puedo entender, ¿no? Entonces, Amennecat en nuestro alfabeto sería MNNKT. Y uno trata de pronunciarla con las consonantes, así con nuestra propia lengua, forma así, y sale más o menos algo parecido a Amennecat. Yo lo digo Amennecat porque me parece más fácil decirlo así. En el idioma bengalí hay una palabra muy similar, pero le dicen Manan Nekat, pero es muy parecido y significa algo parecido, algo relacionado al corazón. Ahorita no recuerdo bien cómo es. Porque los nombres también es un detalle a recordar y que lo mantienen todo, sobre todo en Asia, los nombres se construían de acuerdo a las características que tenía cada persona. Ahora nosotros ponemos nombres por recuerdo de un personaje conocido, una estrella de cine, un héroe, pero en el pasado no, en el pasado construías por tu labor, ¿no? Si tú te gustaba despertarte a ver el rocío, tu nombre se relacionaba con eso, ¿no? El buscador del rocío, ¿no? Pero en las palabras de ellos ya se formaba un nombre, ¿no? Eso era una denominación, una característica tuya. Y así cosas han ido cambiando pues, con el tiempo. Pero la esperanza siempre está ahí. O sea, Amennecat quiere recordar de que a pesar de que él tenía un conocimiento más avanzado con respecto al resto de sus contemporáneos, él hizo un esfuerzo por transmitir su información y lo logró, porque parte de esa tendencia llegó hasta este continente, Sudamérica. También es una de las razones por las cuales menciono a Megnecat, el templo de las siete torres, Muacalá, que vendría a ser lo que ahora ha quedado como la leyenda de Mu, y la llegada de unos navegantes, migrantes de esta región del Asia hacia Sudamérica, ¿no? Y que influenció y aportó un código genético para la transformación cultural que hubo en esa zona, ¿no? La parte sur y la parte centro.
Por eso hay una gran diferencia entre los nativos americanos del norte y los del sur. Los del sur recibieron un extra cultural y genético y construyeron una civilización más ordenada con respecto a sus contemporáneos que estaban más al norte. Los demás al norte no formaron sociedades muy grandes porque justamente ahí viene la parte que la espiritualidad ayuda a mejorar en el ser humano, el autocontrol, el autodominio, el control de las emociones. Cuando una criatura es bélica, porque nosotros reaccionamos por naturaleza animal de nuestro diseño físico para protegernos. Y eso hace de que reaccionemos por miedo, por ira, con violencia en ocasiones, por autodefensa. Ya a medida que la conciencia crece, eso se deformó en reaccionar violentamente, a veces por placer. Ya esa es una deformación, pero esa es una deformación de la conciencia, no de la reacción física natural o impulso animal que uno tiene al defenderse. Ahí viene la gran diferencia con respecto a ese control y manejo de la conciencia y el dominio de la mente sobre el cuerpo. La espiritualidad está muy relacionada a eso. La espiritualidad es, digamos, el desarrollo de la conciencia, el dominio de la mente, del alma, por medio de la mente, del cuerpo. Y se crea lo que entendemos como una inteligencia emocional, ¿no? El autocontrol. El autocontrol es lo que propicia el amor al prójimo. O sea, hay un control equilibrado entre el egoísmo natural y el compartir con otro, protegerlo, ¿no? Muy aparte de la protección de padre e hijo, porque es ya por información genética, ¿no? Uno protege su prole también, es muy diferente. Entonces, ese recuerdo también de acá, que es para que sepan de que tengamos siempre la esperanza de que no importa lo que venga o qué tanto cambie el planeta, la esencia espiritual siempre se va a mantener, que no se pierda la esperanza y que ante cualquier cambio siempre vamos a reconstruir, pero la reconstrucción o la mejora de nuestra realidad, de nuestro entorno, parte justamente de la parte espiritual, lo que podríamos llamar el corazón también, ¿no? Un término más poético. Esas ruinas de ahí son los rezagos de lo que queda de la influencia cultural de Muacalá. Eso se encuentra, creo, en Filipinas, es Padang Padang, creo. Y hasta hace poco creo que han estado yendo algunas personas de contacto a esos lugares, ¿no? Sintiéndose atraídas, ¿no? Ese es el recordatorio de ver esos lugares, de por qué están así ahora y cómo pudieron haber sido antes, ¿no? En el pasado. Si se dan cuenta, en esos sitios hay lugares hechos en piedra. Ahora están desarmados porque el movimiento de los terremotos que hay en esa zona, pero eran estructuras bien organizadas y estaban diseñadas, como mencioné antes, como una especie de computadora. Los templos eran computadoras en el pasado, donde los chips o las conexiones eran seres humanos, pues cada ser humano cumplía una función de ese reloj, ¿no? Que justamente controlaba también los movimientos del cielo para tener una noción del tiempo. La noción del tiempo también viene de forma artificial por estos maestros que llegaron de las estrellas, ¿no? Y lo transmitieron a los humanos y a sus descendientes gradualmente. Y por eso que hay algunos templos, cuando había un conflicto, esa tecnología no podían entregársela a nadie, entonces no lo destruían, lo enterraban para no entregarlo a una facción en conflicto, ¿no? Es por eso que algunos templos se van a encontrar enterrados intactos, no destruidos por conflictos, sino enterrados por la misma gente, para que no los utilice. Y creo que me parece que ese es el caso de Göbekli Tepe, que también lo han encontrado intacto. Si hay alguna pregunta al respecto. Sí, compañeros, si hay alguna pregunta en la sala, es el momento de hacerlo. O algún comentario. Pueden abrir micro o escribir en el chat. Bueno, no veo preguntas en el chat por ahora. No veo Ujú. manitos. Si alguien ve manitos, por favor. Sí. Sí. Alguien ve manitos, por favor. 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 Sí. Algu
¿Alguien habló? ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Estoy escuchando a alguien que quiere hablar. ¿Serían lo mismo que... ¿Sería lo mismo que los Anunnakis? Pregunta aquí un compañero. Los Anunnakis, las personas llegadas de las estrellas, porque sabían que venían de las estrellas. Y esta palabra proviene justamente de la zona de Irak, de la zona del Medio Oriente, ¿no? Justamente de ahí proviene la palabra, todo su lenguaje. Hola, hola. Hola Silvana, ¿me escuchas? Sí, Vero, te escucho. Yo cierro para que te escuches mejor. Si es necesario. Ahí. Gracias. Cerramos todos. Muchas gracias, Denis, por tu exposición. Tienes mucha información, me sorprendió. Muchas gracias. Y mi pregunta, ¿te han dado fechas por el cambio planetario que hablabas, por esa nueva civilización? Para ellos no hay tiempo. Hola. Me hablaron, es que eso es difícil de decir, porque yo digo, me hablaron, pero no es como que tal, te hacen sentir, o sea, su forma de comunicación es que sientes lo que ellos te quieren decir. Los cambios planetarios, va a haber un cambio planetario, eso sí es inevitable, la caída de un asteroide, que va a generar pues un cambio de visión de conciencia humana, pero no es el fin del mundo, no nada, que simplemente es otro evento planetario como mucho de lo que ha sucedido, que va a originar cambios y el hombre se tiene que adaptar. Ahora, más adelante, después de eso va a haber ajustes a nivel político, económico y hasta religioso, totalmente. Es algo que va a tener que suceder, pero no va a ser, digamos, lo que va a generar el cambio rápido, ¿no? A esa realidad que mencioné del futuro hermoso, ¿no? Falta mucho todavía. Eso no lo voy a ver yo. Pero dicen que para el 2032. No, el contacto con ellos, por lo que yo entendí, no se va a dar así como mucho. Perdón, no me expliqué el resto de ese meteorito o piedra que va a caer en la Tierra, y de ahí se genera un cambio. Yo tengo una fecha distinta a lo de la piedra, todavía estoy en esa duda, pero digamos en el hipotético de que el 2032 caiga, sucede lo mismo, ¿no? O sea, siempre está la misma posibilidad. Pero en lo que yo entendí, después del evento planetario, van a haber ciclos de 400 años. O sea, van a empezar 400 años, donde va a haber una modificación de toda la estructura y va a ser un cambio de era, se podría decir, después de 400 años. Estamos en ese lapso de 400 años que empezó casi iniciando el año 2000, ¿no? Ahora, después de eso, la estructura de la sociedad va a modificarse. Ahorita lo que uno teme de la inteligencia artificial, lo que teme o lo que piensa desarrollar de mezclar humanos con máquinas, todo eso se va a descartar más adelante porque se podría decir que la raíz de los cambios espirituales, porque va a haber lo que va a iniciar después del evento planetario para adelante es un renacer de la espiritualidad. O sea, el ser humano no va a volver a sus prácticas de interiorizar, de buscar a Dios, pero buscar a Dios con nuevos conceptos. Y en esta realidad nueva, esos conceptos nuevos lo va a aportar la ciencia. Hoy parece irónico, la ciencia o muchos científicos tratan de negar la realidad de un Dios por medio de la ciencia, pero inconscientemente o sin saberlo van a aportar los conceptos necesarios para entender de una nueva forma, porque nuestra mente y los conceptos actuales ya son necesarios para entender esa nueva visión de Dios, ¿no?
claro, con la visión que nos entregaron en el pasado, ¿no? De omnipresente, omnisapiente y todo, porque al final de cuentas la realidad divina es como una persona, como un yo. Pero cuando hablo de persona no me refiero a un ser humano, a una criatura material, sino a cómo nos sentimos nosotros. O sea, si nosotros estuviéramos en un cuarto oscuro, totalmente privados de luz, y no supiéramos, no nos viéramos para nada, no, vamos a llegar a un momento en que no sabemos si tenemos un cuerpo, pero sabemos que estamos ahí. Algo así es una descripción muy burda de la idea de cómo podemos interpretar a Dios, ¿no? En la realidad infinita, porque nosotros somos un fragmento de ese Dios, o sea, la personalidad única que tenemos, que nosotros nos hace ser lo que somos, es como un pequeño yo soy, y la idea de Dios o la divinidad, como la he entendido, de estas personas que también buscan a Dios, los guías de otros planetas, es que es el yo soy primordial, ¿no? El yo soy de donde parte todo. Entonces, esa es justamente parte de la experiencia que nos toca vivir, ¿no? Ellos desean que vivas como en el pasado, uno luchaba en la vida porque sabía que más adelante iba a encontrar la gloria. O sea, siempre había una idea de un Edén, ¿no? Un paraíso, el Valhalla, el lugar donde uno llega después de haber hecho lo correcto o ganárselo con las mejores virtudes, ¿no? Y, y eso ha sido la visión básica que tenían en el pasado. En la actualidad tenemos otros conceptos, ya tenemos una ética más avanzada, tenemos una visión de la moral más compleja y que ha llegado a más personas. En el pasado la información que podríamos haber tenido nosotros estaba limitada a un grupo pequeño de personas, pero nosotros tal vez tengamos una información extra porque sabemos de extraterrestres, del universo, de espiritualidad, porque hemos buscado, pero nos podemos comunicar con las personas a nuestro alrededor porque ellos también tienen nociones de filosofía, de ciencia, porque la han llevado en la escuela. En el pasado era más complicado. Entonces la información ya llega a más personas. Cuando se mide el nivel cultural y de conceptos que tiene el ser humano ahora para poder comunicarse es mucho más amplio que en el pasado y ha llegado en porcentajes mayores en todo el planeta. Todavía hay lugares alejados del planeta donde la gente tiene todavía una educación muy limitada o conceptos muy rudimentarios de la realidad, pero bueno, el mayor porcentaje ya no. Entonces ya estamos listos para una nueva visión de las cosas. Por eso se entrega información nueva y fresca y parece que a veces hay una información redundante, ¿no? Pero esa información redundante cuando uno la analiza con los nuevos ojos de la actualidad, lo comprende y le encuentra más sustancia que tal vez en el pasado nuestros antepasados no lo supieron entender, como por ejemplo lo que dejó Jesús de Nazaret, ¿no? El amor al prójimo. El amor al prójimo abarca el sentido de poder querer a un extraño, proteger a un extraño. En el pasado no, en el pasado uno se aferraba a proteger a su clan, a su familia, a su tribu, a su nación y el resto no le importaba. Si lo mataba, hacía genocidio, no le importaba. Primero era su gente. Ahora nosotros sabemos que no. Buscamos, digamos, coexistir en paz, en armonía, a pesar de las diferencias que tenemos, ¿no? Denis, Sí. quería preguntarle a Vero si quedó respondida tu pregunta y darle pase a Realidad OVNI, que tiene otra pregunta. Sí, es algo que también igual me han mostrado, pero la cuestión cómo vivimos físicamente van a ser otra realidad va a haber más vegetación, es distinta como es ahora, pero va a haber agua en las calles, van a haber ríos, van a haber viviendas, pero las viviendas van a ser con plantas, o sea, trepando hacia arriba. Eso me han mostrado. Va a ser muy distinto, pero claro, a lo mejor claramente yo no lo voy a ver, pero tal vez otras generaciones sí lo van a ver. Va a ser totalmente distinto y la gente sí se va a ayudar de otra forma. No va a haber dinero. Va a hacer el trueque. Eso va a existir. Van a haber otro tipo. Vamos a ser como seres humanos, pero vamos a ser físicamente distintos.
Eso es lo que me han mostrado a mí en sueños. Por eso le preguntaba a mí cuándo se iba a pasar eso, si era luego, porque a mí por lo menos me han mostrado el 2028 para mí, pero puede ser distinto, no lo sé. Para ellos. Gracias, Vero. Gracias a ti. Gracias, Ben. Dada la hora que estamos por, no sé, si le damos la palabra realidad ovni, o si querés. Una pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Pero es que se oye mucha interferencia, se oye como un ruido por ahí, no sé por qué se escucha bastante mal. Soy Guillermo Pons, te saludo desde la Ciudad de México. Tengo un programa de televisión, en Facebook se llama así, Realidad OVNI, pero pues mi logotipo personal es OVNI Pons Authentic, ¿no? Pero bueno. El meteorito que se piensa que va a impactar la Tierra en el 2032 está considerado como el asteroide 2024 YR4. Bueno, han habido varios simuladores, de hecho hay 2 o 3 personas que estoy siguiendo en las redes sociales y tienen simuladores muy profesionales y han hecho ejercicios de una forma muy catastrófica de cómo podría impactar este meteorito. Te lo comento porque ahorita lo sacaron al tema. Entonces, en el peor de los escenarios, pues bueno, entrando con un ángulo muy pronunciado, a una velocidad muchísimo más rápido de lo que va hoy día, pues bueno, finalmente se cree que podría impactar por Colombia, pero realmente no ocasionaría una devastación tan fuerte. Digo, simplemente haría un golpe, sí, habría un poco de destrucción, sí, pero se cree que sería alrededor de entre 3 a 5 kilómetros aproximadamente, que no es tan grave. Digo, grave fue el que cayó en Yucatán, aquí en México, con el que destrozó los dinosaurios, o los, ¿cómo se llama? Provocó su extinción. Ese sí medía 15 kilómetros y obviamente impactó toda la Tierra, ¿no? Entonces, si llegara a caer este asteroide, bueno, las probabilidades estaban el día de ayer al 3.5 y bajó al 1.5, o sea, bajó 2 décimas en esa semana. Y pues bueno, yo creo que habrá tiempo para que las nuevas naves y las nuevas tecnologías puedan ver la forma de cómo desviarlo. Ya se ha hecho con los japoneses que han, posado en un cometa unos propulsores y lo han desviado, ¿no? Entonces seguramente va a pasar algo así por el estilo. Volviendo a lo que nos has compartido el día de hoy, me quedan muchísimas dudas, muchísimas. No me queda duda de que sabes mucho de historia. Siento que faltan, como siempre, pruebas. Yo creo que estamos en un punto de la historia en el cual todo el mundo, pues escuchamos muchas cosas, que si en sueños, que si en vida real, que si lo que tú quieras, ¿no? A lo largo del programa que tenemos, hemos entrevistado a miles de personas, bueno, miles exageré, ¿no? Pero sí conocemos a gran cantidad de investigadores y contactados, a nivel mundial y finalmente siempre llegamos a la misma, conclusión, que hace falta una prueba contundente, ¿no? Que ya están entre nosotros, sí, ya están entre nosotros, de que hay vestigios de que tienen más más antigüedad de lo que pensábamos, sí, también, de que nuestros ancestros tenían contacto con los dinosaurios, también hay vestigios de las pinturas rupestres donde sí los marcan a los humanos conviviendo con dinosaurios, con cuernos y demás así muy grandes, y también cazándolos. Entonces, a lo que voy es, yo te invito de verdad que el día de mañana nos puedas platicar de un tema inconciso, así, no tan extenso históricamente, sino un tema mucho más centrado. Y si pudieras tener algún tipo de evidencia o algo, será fantástico, porque
yo me quedé pensando de que nos platicabas de una cosa, de otra, entonces dije, ching, ¿cómo no fui apuntando para poderte hacer muchas preguntas? Pero te felicito, me gustó mucho lo que haces y estaré muy al pendiente de tu próxima intervención con nosotros. Sí, esa parte es bastante complicada porque yo sé que es bastante información. Solamente quería ver, es que como todas las cosas están enlazadas, hay un hilo conductor y el proceso son muchos años de progreso de la mente, el desarrollo de la mente y de la conciencia y la construcción de conceptos. Y también la modificación del lenguaje, todo eso ha influido. Cuando hice la mención de Amenhotep con respecto al lugar de Muakala, que vendría a ser, a mi opinión, lo que ha generado las leyendas de Mu, porque digamos la influencia cultural y religiosa de esta zona, antes de que se hundiera, se extendió, como mencioné, a lo que es el Asia, China, Corea y Japón, como lo conocemos ahora. En ese entonces pues, eran regiones nomás que estaban habitadas. Y hacía esa mención porque esa experiencia, esa influencia cultural llegó a Sudamérica. Hace 10.000 años, a raíz de estos cambios climáticos, unos navegantes se aventuraron a buscar nuevas tierras y una parte de estos navegantes llegaron a la costa norte del Perú y transmitieron esa, digamos, nueva información genética en mestizaje y culturalmente también y religiosa también. Por eso hice la mención de Muakala. Y más que nada para mencionar el personaje que me transmitió la información de esa realidad, de ese momento, que hubo un cambio climático originado por un evento planetario, que en este caso fue, como mencioné, la caída de un asteroide, pero que también fue en el mar, en la parte sur, muy cerca de Australia. En el caso de ahora que has mencionado del asteroide que están monitoreando, yo he visto que más que nada están relacionando la órbita que baja hacia el hemisferio sur. En el caso de la información que me han entregado, que también tendría que ser, digamos, una de las que cuando suceda, porque son cosas que tienen que suceder, sería, digamos, parte de la corroboración de la información que me han dado, porque no me dan una prueba directa. O sea, yo no puedo tener una fotografía o un vestigio físico en este momento. Aunque me han dado una ubicación de un lugar en Perú para buscar, que si yo encuentro ese lugar en el desierto del sur del Perú, podría tener la posibilidad de tener una evidencia física del lugar y un rastro arqueológico, ¿no? Volviendo a la idea de la piedra, lo que me mostraron ellos es que cuando cae la piedra ingresa, va a ser en el océano Atlántico, y el ingreso de la piedra va a ser más o menos a la altura de lo que es la península ibérica. Entonces, más o menos en las coordenadas de lo que hoy es Garabandal, ¿no? Aproximado, ¿no? Y de ahí va a entrar y va a caer en el océano, ¿no? Va a afectar la zona del Caribe, que es muy parecido a lo que se mencionan en muchos aspectos en algunos libros o lo que dicen algunos investigadores, ¿no? Hasta el mismo JJ Benítez también lo menciona, y yo he encontrado que es muy similar. Entonces también me pongo a pensar que cuando me entregaron en el 2017 la información de Garabandal, me puse a investigar justamente el caso de los niños de Garabandal y justamente también se les presentó un ángel que ellos identificaron con el ángel Miguel, ¿no? Y en ese caso también me hizo recordar el caso de mi contacto que está muy relacionado con Micael, ¿no? El Micael mencionado en el libro Durante. Y yo he buscado personas que tengan una información similar a la mía. En el caso de México, el único que encontré que tiene una información muy similar y que me hubiera gustado conocerlo y poder hablar con él es el señor Paulo Hauser, que tiene una información bastante parecida y el contacto con las personas que él ha tenido también es muy parecida a una que tuve en Perú en el año 2014 en un lugar llamado Marcahuasi, donde se me presentaron dos personas, una pareja de, entre comillas, aparentes extranjeros,
pero que tuvieron una forma de comunicarse y de entregar información muy, muy particular, muy diferente. Y eso que estábamos con muchas personas, era un lugar como de camping, así como aparecieron, igual desaparecieron. Y fue justamente en una invitación telepática que se me dio para ir a ese lugar. No sabía con quién me iba a encontrar, me encontré con ellos, hubieron algunos detalles que fueron muy personales entre esas dos personas y yo estaba con un amigo, yo fui con un amigo, que él también los vio, pero todo el mundo pensaba pues, que eran extranjeros. Ya posteriormente yo supe que no lo eran, me dieron las pautas de quiénes eran y después ellos simplemente se fueron, pero no sé en qué momento se fueron, nadie sabe cómo desaparecieron, porque tenían su carpa, tenían todo. Y el lugar es un lugar alejado, uno no se puede mover de noche por allá porque es una meseta alejada, hace mucho frío. Entonces, fue una experiencia especial. Y en ese lugar de Marcahuasi también yo pregunté si se podía viajar en el tiempo antes, ¿no? Y en Marcahuasi, que es una meseta alejada de Lima, me lo demostraron, no me lo dijeron, me lo demostraron. Fue una experiencia extraña. Pasé de un punto, a la meseta se sube caminando en 3 horas. Y son como 1,5 kilómetros, pero como es en subida, uno va despacio. Y mucha gente contrata animales, pues no caballos para subir. Y uno quiere vivir la experiencia subiendo con su mochila y llegando a esa altura. Es un lugar como una especie de valle de rocas que tiene un montón de formas interesantes. Ese sitio decían que era un lugar mágico y que bueno, pues se hizo muy popular en el mundo místico o de contacto porque lo hicieron conocido los hermanos Paz, ¿no? Porque tuvieron experiencias en ese lugar. Y al final de cuentas yo me he enterado después de que el lugar tiene esas formas caprichosas porque antes estaba cubierto por un glacial, era un puro hielo, entonces eso es lo que ha, digamos, esculpido las rocas ahí. Y también es porque hay una gran carga de energía tectónica ahí que facilita, se podría decir, los contactos espirituales, porque ahí también tuve una experiencia que yo denomino los ojos del alma, es como que ves tu vida en segundos y se podría decir que tú mismo te juzgas, porque tú mismo ves lo bueno, pero también ves lo malo que has hecho, ¿no? Y es como si lo vieras desde arriba y en cierta manera uno se avergüenza, porque a veces uno recuerda cosas que ya había olvidado, ¿no? Y los ve tan vívidamente y uno a veces cree que es muy buena gente, pues se da cuenta que en el transcurso de tu desarrollo has hecho tus cosas malas también, ¿no? Entonces, pero eso, no, eso lo hacen siempre, esas experiencias lo hacen porque buscan de que uno siempre mantenga esa fe, esa esperanza, siempre mejorar, siempre salir adelante y vivir, o sea, la experiencia, ellos dicen que experiencia o la experiencia de todos es de existir, no pensar de que estamos en una prisión, que es un castigo o que es un laboratorio y que somos conejillos de India, no. Hay un propósito acá, experimentarlo porque no se puede volver a repetir y que esto es como un puente y que más adelante hay cosas más para ver. O sea, nuestra existencia no está limitada al tiempo de vida de nuestro cuerpo físico, ¿no? Está más allá. Entonces, cuando vivimos en este planeta, hay que hacerlo lo mejor posible. Y como mencioné antes, hay muchos que van a tener más información que otros. No todo se le puede dar la información de golpe, es para que el que le interese y va avanzando más, ¿no? Pero hay que apoyar al que está un poquito atrás, pero nunca forzándolo, sino como ahora, ¿no? Yo les doy una información que puede ser creída o no, pero por lo menos lo van a escuchar y la van a recordar. Y en el tiempo eso es lo que vale. Mucho de las filosofías o de los mensajes de los personajes religiosos del pasado, antes no había la necesidad de comprobarlos, pero se comprobaban en el tiempo, ¿no? Los mismos pensamientos a medida que uno iba creciendo. Pero en cierta manera es muy importante
ahora en la actualidad tener una prueba tangible, ¿no? Eso sí es muy valioso, eso es importante. Yo he pedido también mi prueba, pero las pruebas no las puedo transmitir porque las pruebas me las dan para mí cuando tengo una duda, pero no he podido hasta ahora, no he tenido la oportunidad ni siquiera de fotografiar. Las únicas oportunidades que tengo es lo que les mencioné, ¿no? De que vaya a los lugares que me han indicado, donde hay unos lugares que son restos arqueológicos que marcan una pauta importante de la historia que modifica, digamos, la visión que uno tiene de cómo fue el pasado, sobre todo en el Perú, más que nada, ¿no? Eso vendría a ser. Bueno, muchísimas gracias, Denis. No sé si hay algo más que desees comentarnos. Si hay alguna otra pregunta, es el momento. O comentario. Pedimos que sea concreto. Bueno, cualquier cosa lo pueden escribir en el chat. Aquí una persona, Marcelo Benincasa, dice: lo de que somos una especie de simulación dominados por los arcontes y nos manipulan, ¿sería un cuento? Me parece que, a mi opinión, es una distorsión de una información que también me han entregado. Mencioné en la exposición al inicio de que acá hubo una especie de rebelión que se figura en las leyendas históricas del planeta. Teníamos unos custodios, los que supervisaban nuestra evolución y entregaban, digamos, la semilla, la cultura a la humanidad. Se quiso acelerar el proceso, esa fue la falta, y se cerró, se bloqueó, se puso en cuarentena el planeta. Entonces, estos rebeldes, o sea, se podría decir que la forma de juzgar o buscar la corrección de estas personas toma su tiempo, ¿no? No es como nosotros que castigamos y los encerramos de golpe o los condenamos a muerte, algo así, ¿no? De buenas opiniones, ¿no? Acá siempre hay un proceso como que les dan la oportunidad de que siempre recapaciten, pero en este momento ellos no pueden salir de este planeta, están acá. De ahí vienen las leyendas de los ángeles y demonios, ¿no? Si por decir, si hablamos del porcentaje de los maestros o los que impartían la semilla de la cultura, en porcentajes, los que se rebelaron prácticamente fueron el 70% y el otro 30% se mantuvo leal. Y la influencia de esa gente, de esos maestros que fueron leales, se orilló más para el lado, tomando el Medio Oriente como el centro de la cultura del planeta, se orientaron más para lo que es Turquía ahora y la parte del Asia, tirando para Siberia, para la China, ¿no? Y para la India y para lo que es toda la cultura asiática, ¿no? China, Japón, Corea. Y la otra facción de influencia cultural así de los rebeldes se dio para el lado de lo que es Europa y África. Entonces, ahí es por eso que también yo me pongo a pensar y entiendo de que allá hubo mucha información que también confundió a las personas, ¿no? Por eso hay muchos toman a Egipto de referencia por la riqueza de información que hay, que toda información es válida, o sea, no es que sea una información incorrecta, sino que fue tanta información que confundió a la mente humana de ese entonces. Ahora uno lo está revisando de nuevo y le puede encontrar el valor que tal vez profundamente no lo entendieron en el pasado los contemporáneos, ¿no? No me refiero a los maestros o sabios que tenían esa información, sino al pueblo en general, ¿no? Que no tenía acceso o no comprendía del todo esa realidad. Bueno, no sé si hay más preguntas. Rosana, Hermel, Gabo de Bolivia, adelante.
Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, quería consultar sobre el evento que se mencionó que sucedería el 2027. ¿Exactamente se sabe, digamos, qué es lo que va a suceder, esa expansión de conciencia, a qué se va a deber? ¿A un flash solar o, digamos, para tener un poco más de información a cómo sería, cuál sería la causa de esa expansión de conciencia que se va a dar que se habla en muchos medios, ¿no? Que del 2027 que va a ocurrir. El proceso va a ser natural, o sea, como nos va a afectar como cuando nos afecta una catástrofe natural, algo parecido a lo que sucedió en el terremoto en Indonesia que generó el tsunami que afectó varias zonas de las costas de esa región. Hubo pérdidas lamentables, hubo muchos daños. En este caso va a ser algo similar, un poco más potente. ¿Y qué va a originar eso? Que al caer esta piedra se van a hacer muchos cambios a nivel científico, justo lo que están iniciando ahora las teorías o los primeros intentos de poder detener o desviar estas piedras. En la actualidad no hay algo totalmente definitivo seguro, todo está por ver todavía, porque se está haciendo pruebas pues, con cosas pequeñas, pero nadie sabe si la roca que venga sea mucho más grande y qué tan difícil sea desviar una roca así. Pero cuando suceda este evento planetario, lo que va a generar es, primero, temor a nivel de, de la mente religiosa de las personas, porque uno tiene que tener en cuenta que en el planeta el gran porcentaje de seres humanos tienen una creencia religiosa, de cualquier índole. Otras, los sistemas políticos. Los países afectados van a tener problemas económicos y de alimentación, y los países no afectados van a ser las despensas o el apoyo moral o emocional o espiritual, como va a ser en el caso de Sudamérica. Y después, la apertura de conciencia, la gente va a tratar de entender, o se va, digamos, va a tener una dosis de humildad. Sabemos que se van a entender de que pertenecemos a un sistema donde nosotros no estamos libres de cualquier cosa que vaya a pasar y hay que estar preparados. Eso va a afectar tanto en la filosofía, a nivel de ciencia va a haber más interés en la ciencia, a nivel de religión la gente va a buscar a Dios, de alguna manera lo va a buscar y al hacer esa búsqueda es justamente donde lo que mencioné que va a ser como el renacer espiritual. Ya no va a ser una simple búsqueda de Dios tomando solamente los libros sagrados del pasado, sino va a ser como una visión más actualizada y por medio también de los aportes de la ciencia. Van a haber descubrimientos científicos que van a dar apertura a decir que nos estamos acercando a Dios. Entonces va a ser una actualización de información y conceptos muy amplia y eso va a tomar muchas etapas o muchos años, muchas décadas y va a transformar toda la sociedad. Eso es solamente como una especie de inicio, ¿no? Ahorita no lo podemos entender del todo porque todavía nos aferramos a lo que nos conocemos, ¿no? Pero cuando suceda eso, vamos a tener que adaptarnos. Y como mencioné, con la visión que me entregaron del futuro, nosotros sí lo logramos. Creo que esa parte es lo que también creo que es importante transmitir, ¿no? La esperanza, ¿no? Parece que tenemos algo que no puede caminar y nos genera cierta depresión o duda, pero no. Y aunque suene muy religioso, es lo mismo que quiso transmitir Jesús de Nazaret en el pasado y tal vez muchos guías espirituales, ¿no? Para que uno se sobreponga a lo que a veces se aferra, ¿no? Al sufrimiento. La idea del sufrimiento, el dolor o lo que nos aqueja muchas veces parte más que nada de la civilización que el ser humano ha creado, del confort o de la seguridad que ha creado dentro de como sociedad. Porque en la naturaleza un ser vivo sobrevive, se mantiene y sale adelante, ¿no? No se queja. Nosotros por el confort nos quejamos y pensamos que merecemos todo, pero en realidad tenemos que hacernos merecedores con esfuerzo de lo que tenemos, ¿no? Y eso no debemos olvidarlo porque no escapamos de las leyes de la naturaleza.
tenemos que considerar siempre eso, ¿no? Construimos algo, pero eso no nos priva de mantener el esfuerzo, saber que va a haber cosas difíciles porque la incertidumbre nos prueba. Justamente tenemos la creatividad para salir adelante. Eso es lo que también buscan recordarnos y es parte de esa elevación de conciencia, y la disciplina, que es autocontrol, viene a ser, está en medida similar a espiritualidad. Una persona religiosa muy disciplinada es muy espiritual. Una persona atea que tal vez no tenga quiera desligarse totalmente de la idea religiosa, pero si es disciplinado, ordenado, va a tener una buena vida. Entonces, indirectamente también es espiritual, aunque a él no le guste esa palabra. Pero el orden, el autocontrol es justamente lo que uno busca, ese dominio. Por eso la gente que prospera no es porque tenga riquezas o un montón de cosas, sino es porque tiene un mejor dominio de su vida. Y ese siempre el mensaje es lo mismo, es muy repetitivo, lo recuerdan, siempre lo recuerdan, porque lo olvidamos a veces, porque dejamos de mirar nuestro interior y solamente a veces miramos también el exterior, ¿no? Lo que nos da satisfacción inmediata. Y a veces el autocontrol conlleva cierto sacrificio. Y a veces, como tenemos tanto confort, sacrificio, ahí vienen las confusiones, pues, ¿no? El ser humano. Ahí viene la idea del sufrimiento, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Y la idea es justamente tener ese autocontrol. Es lo mismo, es el mismo mensaje que van a repetir. Si vemos la historia y vemos también los mensajes que le dan a cada contactado, es lo mismo. Siempre espiritualidad, autocontrol, amor, es lo mismo. Es lo mismo. Y de acá, a pesar de que en una nueva sociedad, con unos valores nuevos, con más información, con nuevos conceptos, ellos van a regresar trayendo nuevamente el mismo mensaje de amor, elevación de conciencia y todo, pero lo vamos a entender ya con otros conceptos, con otros ojos. Entonces, todo es un proceso. Denis, Realidad OVNI te recomienda, dice que en México hay un escritor, periodista, investigador, Carlos Guzmán, y que tenés que hablar con él. Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, sí. Perdón, Carlos Guzmán ha escrito más de 22 libros. 22 libros. Más de 22 libros, exactamente. Y la verdad, aquí en México hay le llamamos el padre de la ufología, que es Pedro Ferriz, y él trabajó con él. Entonces, Carlos Guzmán es un señor ya de 60 y tantos años, muy coherente, muy lúcido, y la verdad es fantástico platicar con él, con Carlos Guzmán. Ahí sí tienes oportunidad. La verdad es que se van a entender, pero súper bien, ¿eh? Van a hacer un match. Bueno, eso es lo lindo de estos encuentros, en un espacio donde no hay banderas ni fronteras, donde todos nos sentimos uno y entretejemos lazos de amistad. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, o algún otro comentario, Denis. De lo contrario, agradecerte. No, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Hay los consejos, sobre todo los consejos. Yo tengo que justo repartimos la presentación en partes porque la información es tan grande, justamente para que se dé la idea, ¿no?, de ese hilo de desarrollo de la mente humana y los conceptos y todo, porque cada etapa histórica tiene una importancia y nada está eso es también lo que quería mencionar. Cuando me muestran ese proceso histórico, hay muchas cosas que suceden y tampoco son al azar. A veces hasta el mismo descubrimiento de América fue inducido, no forzado, ¿no? Así como alguna persona
tiene una inspiración en sueños que lo empuja a buscar algo similar sucedió ahí. Pero no con Colón, sino con otra persona. Colón posteriormente llegó después, ¿no? Que propició el movimiento, ¿no? Pero eso fue mucho antes. Así se ha dado hasta en las culturas del Centroamérica, ¿no? En el mismo México también igual, de acuerdo, como mencioné, llegó una influencia cultural del Asia que justamente afectó tanto Centroamérica como a Sudamérica. Por eso la gran diferencia entre el armado organizado de culturas del centro y sur con respecto a lo de la parte norte del continente. Esas son las gran marcadas diferencias. Bárbaro. Bueno, más que agradecidos todos por tu generosidad de compartirnos tus experiencias. Bueno, realmente ha sido un gusto, Denis. Y si hay algo más para un próximo encuentro, bueno, nos ponemos en contacto y volvemos a combinar. Pero bueno, realmente es lindo que se abran las personas a contar sus experiencia de contacto, experiencias desde el lado ufológico o paranormales, porque en realidad no sabemos bien de dónde viene, si es espiritual, ufológico. A veces creo que ahí está a veces difícil de diferenciar, pero bueno, en algún momento lo sabremos, si no es en esta vida, cuando pasemos al otro plano o en otra. Pero bueno, lo lindo es que abrirnos a contar, para aquellos que vivimos experiencias, es lindo escuchar a otras personas, eh, y bueno, no estamos solos, ¿no? Digo, como dice acá una amiga de Uruguay, a veces que son temas que no podemos hablar con todo el mundo y acá nos sentimos muy a gusto, muy cómodos de poder compartir todo esto sin ser juzgados, ¿no? Porque es una realidad que nos toca, algunos las viven de otra manera o algunos dicen yo no veo nada, no siento nada, no en los sueños nada, no hago viajes astrales, dicen no tengo sueños premonitorios, pero eso no quiere decir que no exista. Para aquellos que sí lo vivimos, sabemos que esto es real y sí tengo la idea de que de repente vemos a los seres de distinta manera, porque quizás el canal eh, puede influenciar. Cada uno es canal y de repente siento que podemos tener cierta influencia en la información que llega, digamos, porque según el canal por donde pase. Eso es lo que me da la impresión. Por mi experiencia personal, ¿no? Acá Blanquita de Uruguay, la otra administradora del grupo, te está saludando y agradeciendo y ahí te está aplaudiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bastante. Creo que mencioné A ver, un segundito que cierro. Me parece que voy a verificar algo por las dudas. Creo que Realidad OVNI ya se retiró, es quien nos estaba ayudando con la grabación. No sé si quedó grabado, pero también estaba ayudándonos. Quería darle las gracias a Guillermo de México, un amigo que conocí hace poquito, realmente generosamente también se brindó para entrar hoy al Meet y ayudarnos, igual a Michelle, que también la otra vez nos ayudó y hoy también. Gracias Michelle por ayudarnos también en la parte técnica y bueno, gracias a todos por participar, por su interés. Ahora sí cierro y te dejo, te dejo hablar, Denis. Muchas gracias a todos los que han participado y me han acompañado en esta charla. Les agradezco de corazón